Aquí tenemos un mapa bastante limitado de el berilio y sus compuestos. Bastante limitado porque realmente el número de síntesis que aparecen bien descritas en los 37 volúmenes de Inorganic Synthesis y en el Brouwer es efectivamente muy limitado. Bien, en el laboratorio básico, en principio, de química inorgánica, las fuentes principales de berilio son el carbonato básico de berilio y el sulfato de berilio. Bueno, si uno tiene berilio, pues también puede hacer con él bastantes cosas, como se describe aquí. Comenzaremos comentando un poco lo que se puede hacer con este carbonato básico de berilio. De entrada dice, ¿cómo se puede preparar? Bueno, si nos fijamos, aquí hay una flecha que dice desde aquí y otra desde aquí, es decir, de cualquier sal común de berilio, como puede ser el nitrato o como puede ser el sulfato, bueno, pues si lo tratamos con un carbonato, en principio casi cualquiera, mejor un carbonato amónico, como se describe en Brouwer, pues tendremos precipitado un carbonato básico de berilio que no tiene una composición bien definida. De todas formas, en alguna parte se dice que efectivamente esta X tiene tendencia a ser 2, es algo así como 1 de carbonato y 2 de hidróxido. Pero bueno, en cualquier caso es lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo porque interesa conocer la composición cuando se quiere tomar una cantidad concreta de un carbonato básico para alguna preparación y se quiere saber cuánto berilio estamos utilizando. Bien, los compuestos más comunes de berilio que se pueden preparar a partir del carbonato básico son los que se mencionan aquí. Decíamos entonces que a partir del carbonato básico, disolviéndolo y cristalizándolo, disolviéndolo en ácidos y cristalizándolo, pues podemos preparar numerosas sales, pero no tantas como a uno le gustaría. No hay problema, por ejemplo, para preparar el nitrato, que se cristaliza como tetrahidrato, y tampoco el sulfato también como tetrahidrato. Uno puede imaginarse que el berilio se haya coordinado con 4 moléculas de agua, ¿verdad? Porque en ambos casos aparece el tetrahidrato. Pero fijaros, no siempre se obtienen este tipo de compuestos. Con los ácidos carboxílicos, lo frecuente, lo habitual, es que obtengamos pues los carboxilatos básicos. El clásico de siempre sería el acetato básico de berilio con esta composición. Aquí lo que tenemos es un átomo de oxígeno en el centro de un tetraedro en cuyos vértices situaríamos a los 4 berilios. Y los grupos acetato, haciendo puente, irían por las aristas de este tetraedro entre cada 2 berilios. Bueno, es una estructura bien característica, pero no es única, porque fijaros, aquí tenemos el caso del propio nato de berilio que se prepara pues prácticamente de la misma forma, y tiene la misma estructura. Ambos aparecen en el mismo volumen de Inorganic Synthesis en cuanto a la descripción de la preparación. Es posible, desde luego, también preparar el acetato de berilio que no sea básico, que sea anhidro, sin este oxígeno, y es posible efectivamente tratando el acetato básico, que es el que sale desde agua, con anhidrido acético y cloruro de acetilo y calor. Bueno, se describe así la síntesis en Brouwer. Aquí hemos comentado que el carbonato básico de berilio se obtiene a partir del nitrato o el acetato tratándolo con el carbonato amónico, pero fijaros, también es posible tratar el nitrato de berilio con algo así como un bicarbonato, después de haberlo tratado con amoníaco, luego un bicarbonato potásico y calentando en una mezcla de alcohol-agua y obtener así un carbonato básico de berilio que, si os fijáis, es prácticamente igual, o por lo menos muy, no igual, pero muy similar a estos acetatos básicos que hemos visto aquí, pero no igual, no, ni mucho menos, porque fijaros que aquí hay 4 berilios y luego 2 carbonatos y 6 berilios, o sea que sí que es apreciablemente distinto. Perdón que me he equivocado con este carbonato básico. Efectivamente, esto es un 6. Hay 6 carbonatos y también van, como aquí, los carbonatos haciendo puentes entre los berilios que forman el tetraedro. O sea que este es un 6, hay que corregirlo. Así, 6 por 2, 12 y 2, 14. Entonces 4 por 2, 8 y 6, 14. Efectivamente encaja así, un 6 aquí, que quede bien claro. Aquí vemos el compuesto estrechamente relacionado también con los 6 carbonatos, el oxígeno, los 4 berilios, tiene un complejo y en lugar de tener aquí 6 potasios tiene 2 cationes tripositivos, hexamin cobalto 3.
prácticamente igual que esto y se puede llegar directamente desde el sulfato. Tratando el sulfato de berilio con amoníaco, pues se obtiene el hidróxido de berilio. Fijaros que el tratamiento es con amoníaco pero no con sosa, porque realmente el hidróxido de berilio es anfótero y en medio fuertemente básico como el que produce la sosa o la potasa se redisuelve formando berilatos, de manera que habría que utilizar la cantidad muy justa de estas bases fuertes para llegar al hidróxido. Es más cómodo utilizar entonces amoníaco como se describe aquí en Brouwer. Bueno, el calentamiento del carbonato básico de berilio pues conduce al óxido. Aquí desde luego se recomienda hacerlo en un crisol de platino a 900 grados. Esto es lo que recomienda Brouwer. Desde luego bastante incómodo porque un crisol de platino no todo el mundo tiene, ¿verdad? Y este óxido nos permite preparar berilatos, bueno, un tanto especiales, a fin de cuentas, óxidos mixtos que sí podemos describirlo como berilatos como este. Aquí se usa un crisol de plata, se usa óxido de sodio, a fin de cuentas una mezcla de óxidos y calentarlo como a 500 grados, ¿verdad? Bueno, el óxido permite preparar también halogenuros anhidros. Aquí tenemos el caso del cloruro y del bromuro. Por ejemplo, veamos en el cloro la parte B, carbón más cloro, a fin de cuentas es una cloración pero reductora con el carbón del óxido, igual que vemos en titanio y en tantísimos otros óxidos metálicos. Bueno, en caliente pues conduce al cloruro, pero al cloruro también se puede llegar, como es lógico, directamente si se tiene el metal, pues tratándolo con cloro, como se indica aquí en Inorganic Synthesis. Bueno, pues berilio más cloro y en caliente pues cloruro de berilio. El bromuro se puede también preparar igual que el cloruro de ambas formas, tratando el óxido con carbón y bromo, lo mismo que hacíamos antes, ¿verdad? A 1200 grados, o bien tratando el berilio con bromo también a unos 500 y pico grados, como se describe en Brouwer. En cuanto al yoduro de berilio, es un poco más difícil de preparar. También destacamos la existencia de un carburo de berilio que es un tanto singular porque, si os fijáis, no abundan mucho los carburos que sean del tipo metanuro. Esta composición indica que como que hemos sustituido los 4 hidrógenos de un metano por 2 berilios. Desde luego, la preparación se hace a partir de los elementos, pero fijaros en qué condiciones, temperatura muy alta, ¿verdad? Por supuesto, el hidróxido de berilio que ya hemos comentado se puede disolver pues en muchos ácidos pues para dar las sales de berilio correspondientes. O sea que esto no es más que un caso particular, pero fijaros, si uno lo disuelve en ácido fluorhídrico y le añade fluoruro amónico tendría esto, pero se puede ir directamente aquí, simplemente tratando el hidróxido con fluoruro amónico y se formará el fluoroberilato amónico, el tetrafluoroberilato amónico. Bien. Esto no es único en el caso del fluoruro amónico. Otras sales amónicas también pueden comportarse de modo similar. Bien, este tetrafluoroberilato amónico se puede descomponer térmicamente liberando el fluoruro amónico y dejando el fluoruro de berilio. Fijaros que aquí se propone, y no es nada raro, que se haga esto en un crisol de platino, porque sí, claro, la liberación de fluoruro amónico implica algo así como amoníaco y fluorhídrico, liberándose en equilibrio, de manera que se atacaría casi cualquier cosa, cualquier óxido metálico y la mayoría de los metales. El fluoruro de berilio es útil para la preparación del berilio y se puede hacer la preparación, bueno, pues por electrolisis. Entonces, bueno, pues también es posible hacer una reducción con metales más activos, como por ejemplo se propone aquí magnesio a 900 grados para llegar al metal.